La verdad, la gente cree que es imposible que Colombia termine como Venezuela y siempre es posible acabar el sistema productivo, si arruinas los empresarios cuyas familias han ahorrado cientos de años para proyectos productivos, y armas zafarrancho y despilfarras ese dinero, no habrá cómo producir. Todos los extremos son negativos. Se necesita una clase empresarial que invierta en el ciclo económico: producción, salario, ventas, demanda de materiales, educación, la educación del campesino. Nunca debe ser la misma que del ciudadano. Por creer esto, actualmente solo se consigue en el campo mano de obra adulta mayor y los jóvenes quieren estudiar pero no estudian, quieren alcohol, vicio y sentir que todo está bien. Son sus vicios los causantes de su pobreza intelectual y económica. Marx no sabe la gente. Era un filósofo, no empresario ni economista, y soñaba con un mundo donde las personas educadas desempeñaran labores que aburren el intelecto y los trabajos más sencillos fueran desempeñados por gente capacitada. La educación es la respuesta, pero los principales problemas del futuro, aparte de la bomba que destruirá el mundo en 30 años, la segunda etapa del cambio climático, investiga en Google, es que creen que la educación debe ser igual. La clave para un país rico es que el más pobre no tenga necesidades que no pueda cumplir. Es imposible que todos sean ricos. China y Rusia hablan de comunismo, pero su desempeño es capitalista. La clase que subcontrata cree pagar menos implica más ganancia. Cuando el obrero compra más por el mismo trabajo, el empresario vende más y gana más, debido a que el ahorro de recursos del país circula en un ciclo que genera más ocupación y más ventas. Ejemplo: Europa y USA. ¿Entiendes? Te informo, no soy ni de derecha ni de izquierda, soy del centro, el cual acepte luego de miles de libros. Tengo una pequeña tierra donde mi único empleado es mi socio. Me encargo de enseñarle a tecnificar, aporto la tierra y los insumos. Él aporta el trabajo, lo empleo en mis plantaciones forestales, ganando su sustento mientras produce nuestro maíz y café. Tecnificando mi tierra producirá el triple. Ganaré más dinero que aquel que contrata por lo mínimo, y no desarrolla técnicas de alta producción. No soy rico, laboro para hacer inversiones. Dependo de empresarios que contratan con la pequeña empresa donde desempeño un oficio, mejor remunerado que aquel que no aprendió nada y trabajo 2 o 3 días semanales, ganando cada día 2 y 3 días normales. Siempre digo que lo que falta es corazón. El empresario produce en base a el campesino y no a mejores técnicas, y el obrero que hace la mitad y sin él habría nada, pone su conocimiento que hace producir menos y gana pobremente. Mi amigo campesino y yo en menos de 14 meses, ganaremos 20 millones cada uno. Le enseñé a tecnificar maíz y café y dio siembra de árboles míos. La clave de una empresa: la capacitación. Ejemplo: el director de la Federación de Cafeteros piensa en cantidad de sacos. No sabe por qué Colombia produce menos café que otros y sucede que cada árbol de café puede sacar 3 y 4 troncos. Los colombianos no saben, recuerdan los que bailan, beben y ríen porque otro cae, no se enteran que en 30 años se acaba la vida. Sigan y no pongan máquinas que retrasen el derretimiento de polos, funcionando con radiación solar, siembren billones de árboles y reduzcan emisiones nocivas. Aunque no contamináramos más, moriríamos. Los científicos se creen genios. Dicen: la Tierra estuvo sin polos. Cuando sucedió, la Tierra no se estaba calentando, se estaba enfriando. Ahora la temperatura subirá a 70 grados en verano y menos 70 en invierno, matando los seres vivos. Para que lo entiendas, no debemos ser comunistas, porque necesitamos empresarios. No debemos arruinar al pobre. Habrán menos ventas. Lo correcto es un nuevo sistema. Los comunistas dicen misa para que los elijas. Pero analice su teoría, no es correcta. No se puede generar riqueza arruinando empresas, pero sí aumentando la ganancia de los obreros. Aumentará la ganancia de los empresarios. Hasta pronto les digo y le aconsejo que no crea en gente armada que se hace llamar la decencia, ni asesinos de niños que se hacen llamar la respuesta, ni en predicadores que te dicen que está bien ser pobre. Postdata: obvio que Uribe es un paramilitar como la mayoría de los empresarios de Colombia. Pero si a usted le violan, torturan y le matan un familiar, pues no va a estar contento y con sus 100.000 cabezas de ganado matar a todos los monstruos de esos que violaron, torturaron, mataron, llámese su papá, su mamá, su hermana, que chillaba como si fuera cerda, mientras la violaban, porque tenía dinero. Pues sí, un ser de esos, llámese el que sea, le hace eso a mi hermana, lo mato como una rata y lo torturo, todo lo que pueda si pudiera.
Entiende por qué existen los paramilitares, porque llegaban a abusar de gente que puede defenderse y la guerrilla existe porque malvados tapados de dinero, llegaban a masacrar a sus familias para quitarles la pequeña tierra que tenían, por eso se matan. En lo que a mí respecta decidí crear mi propia teoría económica, analizando el mundo y cientos de libros, tal vez miles, la aplico con mi único trabajador pues nací pobre, pero no significa que muera pobre y si sucede no importa porque morí luchando por una vida mejor. Intenté salvar el mundo y fui un amigo de los que trabajaron conmigo y más. Postdata mi socio y yo solo partimos la cosecha, la tierra y los árboles del dueño. El día que mi socio no trabaje, no partiremos. La idea es comprar una finca de los dos, ganar cientos de millones. Los empleados serán socios, pero los árboles del dueño y la cosecha de ambos, mientras él cumpla su parte.